Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema, un tema que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Y es que, como ya leyeron en el título, el 12 de septiembre de 2025 la noticia de Burak y Neslihan nos cayó como un balde de agua fría. Sí, señores y señoras, el mundo del espectáculo turco, y el de muchos de nosotros que lo seguimos, tembló. Hoy vamos a sumergirnos en esta noticia bomba. Vamos a analizar todo lo que sabemos, especular un poquito y tratar de entender qué pudo haber pasado. Prepárense para un viaje a través de rumores, confirmaciones, fotos, declaraciones y, por supuesto, mucho chisme bien investigado. Pero antes de empezar a desentrañar este drama, como siempre les pido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni un detalle de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a estar siempre informados. Ahora sí, vamos con la noticia. El 12 de septiembre de 2025. La fecha que, al menos en la mente de muchos fans de las telenovelas turcas, quedó marcada para siempre. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más queridos y respetados de Turquía, y con una historia de amistad y complicidad que parecía inquebrantable, dieron una noticia que nadie, pero nadie, se esperaba. Y no me refiero a una nueva serie juntos. Me refiero a, ya lo saben. El anuncio de su distanciamiento. La noticia comenzó a correr como la pólvora en redes sociales, en foros de discusión, en medios de comunicación, por todos lados. Primero fueron rumores. Fotos borrosas, comentarios en foros, supuestas fuentes cercanas que filtraban información. Pero conforme pasaban las horas, los medios comenzaron a confirmar lo que parecía increíble: Burak y Neslihan, quienes hasta ese momento se mostraban siempre unidos y con una amistad que se notaba genuina, estaban distanciados. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que las versiones son muchas y variadas, y es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Pero basándonos en lo que sabemos y en lo que se ha comentado, podemos armar un panorama bastante completo. *** La tormenta perfecta, los indicios del distanciamiento ***. La historia de Burak y Neslihan, antes del fatídico 12 de septiembre, era un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el plató, compartieron roles, se apoyaron en sus proyectos personales, e incluso, se les vinculó sentimentalmente en el pasado, aunque siempre lo negaron rotundamente. Su amistad parecía indestructible, un faro de lealtad en un mundo a menudo volátil como el del espectáculo. Pero como toda historia, la suya también tuvo señales de alerta, pequeñas grietas que con el tiempo se convirtieron en abismos. Una de las primeras pistas, y que muchos tomaron como señal de alerta, fue la ** disminución de interacciones en redes sociales ** entre ambos. Antes era común verlos comentando las publicaciones del otro, dedicándose mensajes cariñosos, apoyándose en proyectos personales y profesionales. Burak, con su característica sonrisa, no dudaba en halagar el trabajo de Neslihan, mientras que ella, con su elegancia innata, siempre estaba presente en los eventos más importantes de la vida de él. Sus seguidores se deleitaban con estas muestras públicas de afecto, alimentando la idea de una amistad inquebrantable. De repente esas interacciones se volvieron escasas, casi nulas. Los me gusta y los comentarios antes tan frecuentes se redujeron drásticamente. Los mensajes de cumpleaños, las felicitaciones por nuevos proyectos, todo se hizo más discreto. El silencio digital comenzó a ser ensordecedor, un presagio de lo que vendría. Luego comenzaron a circular ** fotos en las que se les veía a ambos en eventos públicos, pero cada uno por su lado ***. No se cruzaban, no se saludaban, no interactuaban. En lugar de estar juntos como solían hacerlo, parecían evitarse. Las miradas cómplices y las sonrisas de siempre se habían esfumado. Asistían a estrenos de películas, a eventos de moda, a fiestas de celebridades, pero cada uno por su cuenta, como si temieran cruzarse. La prensa, siempre atenta a los detalles, notó la ausencia de la habitual complicidad. Los fotógrafos que antes los buscaban juntos, ahora se centraban en capturar instantáneas individuales, alimentando la especulación. Y por supuesto el ** silencio. El silencio mediático fue ensordecedor ***.
Ni Burak ni Neslihan se pronunciaron directamente sobre el tema. Ni declaraciones oficiales, ni comunicados de prensa, ni entrevistas en las que hablaran sobre la situación. El silencio, en estos casos, suele ser una mala señal. Muchas veces el silencio es la confirmación silenciosa de algo que no quieren decir directamente. El hermetismo de ambos, lejos de calmar la curiosidad, la intensificó. Los fans, ansiosos por obtener respuestas, se aferraban a cualquier pista, a cualquier rumor. Las revistas del corazón se llenaron de artículos especulativos, analizando cada gesto, cada publicación, cada ausencia. Asterisco asterisco los rumores, un desfile de posibles causas asterisco asterisco. Los rumores, por supuesto, no tardaron en explotar. Se hablaron de todo tipo de posibles causas. Celos profesionales, diferencias de opinión, proyectos personales que chocaban, incluso, se habló de terceros en discordia. El mundo del espectáculo, con su aura de glamour y misterio, es un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Las versiones, a veces contradictorias, se multiplicaron, creando un laberinto de hipótesis. Una de las versiones más comentadas fue la de asterisco asterisco, celos profesionales, asterisco asterisco. Tanto Burak como Neslihan son actores de gran renombre, con carreras muy exitosas. Se rumoreó que la competencia por nuevos proyectos, por papeles protagónicos, por la fama y el reconocimiento, había generado tensiones entre ellos. ¿Puede la ambición profesional afectar una amistad tan fuerte? Es posible. El mundo del espectáculo es competitivo y la presión puede ser mucha. El éxito de uno, en ocasiones, puede ser visto como una amenaza por el otro. Quizás la envidia, ese monstruo silencioso, se infiltró en su relación, minando la confianza y erosionando la amistad. Los medios turcos se centraron en este aspecto, destacando los posibles desencuentros derivados de la elección de nuevos proyectos. Otra de las teorías que cobró fuerza fue la de las asterisco asterisco, diferencias de opinión, asterisco asterisco. Con el tiempo las personas cambian, evolucionan, y a veces, esos cambios pueden generar distancia entre amigos. Quizás con el tiempo Burak y Neslihan comenzaron a tener visiones distintas sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la forma de relacionarse con el mundo. Y esas diferencias, aunque pequeñas al principio, pudieron irse acumulando hasta crear una brecha. Tal vez sus prioridades cambiaron, sus intereses divergieron, y la distancia emocional se hizo inevitable. Las discusiones, los malentendidos, la falta de empatía, todo pudo haber contribuido a la ruptura. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de la existencia de asterisco asterisco terceros en discordia asterisco asterisco. El mundo del espectáculo está lleno de romances, de rumores, de infidelidades. Aunque no hubo ninguna confirmación al respecto, algunos medios especularon sobre posibles nuevas relaciones sentimentales por parte de alguno de los dos actores. La especulación en estos casos es inevitable. El corazón humano es impredecible y las relaciones amorosas pueden ser causa de tensiones y distanciamientos. Aunque no hubo pruebas concretas, los rumores sobre nuevas parejas, y los supuestos desencuentros derivados de ellas, inundaron las redes sociales. Asterisco asterisco el 12 de septiembre, el anuncio oficial y sus consecuencias asterisco asterisco. Lo cierto es que al día de hoy, la causa exacta del distanciamiento entre Burak y Neslihan sigue siendo un misterio. Lo único que sabemos con certeza es que el 12 de septiembre de 2025, esa amistad que parecía inquebrantable sufrió un duro golpe. Un comunicado escueto publicado en sus redes sociales confirmó lo que ya se intuía: después de una larga reflexión, hemos decidido tomar caminos separados. Agradecemos a todos el cariño y el respeto que nos han demostrado a lo largo de los años. Pedimos privacidad en este momento. Pero, ¿qué significa esto para sus fans? ¿Qué consecuencias ha tenido este distanciamiento? En primer lugar, el asterisco asterisco impacto en la industria del entretenimiento turco ha sido considerable asterisco asterisco. Burak y Neslihan son dos de los rostros más reconocidos y queridos en Turquía y en el mundo. Su amistad, su complicidad, era algo que inspiraba a muchos. Verlos distanciados, de alguna manera, rompió la magia. La industria, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, reaccionó con sorpresa y preocupación. Los productores, los directores, los guionistas, todos se preguntaban qué implicaciones tendría esta ruptura en el futuro. Además, muchos asterisco asterisco proyectos conjuntos que se tenían en mente, quedaron en el limbo asterisco asterisco.
Se rumoreaba sobre la posibilidad de que trabajaran juntos en una nueva serie, en una película. Pero después del distanciamiento, esos proyectos se enfriaron por completo. Es lógico. ¿Cómo trabajar juntos cuando la relación entre ellos se ha roto? El público que soñaba con volver a verlos juntos en la pantalla, se quedó con las ganas. Los estudios de grabación se transformaron en escenarios de especulaciones y rumores sobre el futuro de la pareja. En segundo lugar, el ** impacto en los fans fue muy grande ***. Muchos se sintieron decepcionados, tristes, incluso traicionados. La amistad entre Burak y Neslihan era algo que valoraban mucho. Verla desmoronarse fue doloroso. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de esperanza. Las comunidades de fans, que habían construido lazos fuertes alrededor de su admiración por los actores, se vieron sacudidas. La desilusión se mezcló con la compresión y el respeto. Pero en medio de la tristeza, también hubo ** reacciones de comprensión y respeto ***. Muchos fans entendieron que las personas cambian, que las amistades pueden tener sus altibajos, y que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Aunque lamentaran el distanciamiento, respetaron la privacidad de Burak y Neslihan. La madurez y la empatía se hicieron presentes, mostrando el cariño y la admiración genuina que el público sentía por ellos. ***, el futuro, reconciliación o distancia definitiva, ***. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay posibilidad de que Burak y Neslihan retomen su amistad? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo lo dirá. Las relaciones humanas son complejas, y el futuro es incierto. Puede ser que con el tiempo las diferencias se suavicen, los rencores se olviden, y Burak y Neslihan encuentren una manera de reconciliarse. La vida a veces da segundas oportunidades, y las amistades pueden resurgir de las cenizas. O puede ser que el distanciamiento sea definitivo. La distancia a veces es la mejor opción, y cada uno debe seguir su propio camino. Lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad, el éxito, y que sigan brillando en sus carreras profesionales. La esperanza, aunque tenue, siempre está presente. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, nunca se descarta por completo. El futuro, con sus sorpresas y desafíos, es el único juez. ***, conclusión, un adiós, un misterio y un futuro incierto ***. Y llegamos al final de este vídeo sobre la impactante noticia de Burak y Neslihan. Hemos recorrido los hechos, analizado los rumores y tratado de entender qué pudo haber pasado. La realidad es que a día de hoy, el misterio sigue abierto. Las razones detrás del distanciamiento, protegidas por el silencio de los protagonistas, son solo conjeturas y especulaciones. Lo que sí es cierto es que la ruptura de esta amistad icónica dejó una huella en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que fue lo que pasó entre Burak y Neslihan? ¿Creen que tienen alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.